La Fiscalía y los jueces solo podrán imponer medida privativa de la libertad si las no privativas son insuficientes. El parágrafo segundo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, adicionado por el artículo primero de la Ley 1760 de 2015, reza, abre comillas, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Para abordar el tema antes señalado, tomamos como base la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas 1, magistrado ponente José Francisco Acuña Vizcaya, STP 12397-2019, radicación número 106-238 del 3 de septiembre de 2019. En esta decisión, la Sala desata el recurso de impugnación interpuesto en contra del fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 23 de julio de 2019, mediante el cual declaró improcedente el amparo invocado contra el Juzgado 76 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías y el Juzgado 24 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá con función de conocimiento. En el acápite donde la Corte Suprema analiza el caso concreto indicó a partir de la revisión de las pruebas aportadas, se constata que el motivo de inconformidad del accionante radica en que las autoridades accionadas resolvieron la solicitud de imposición de medida de aseguramiento formulada por la Fiscalía dentro de un proceso penal, sin tener en cuenta lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el artículo primero de la Ley 1760 de 2015, y tomar como criterio auxiliar la sentencia de tutela STP 7221-2018, proferida el 31 de mayo del 2018 dentro del radicado 98507. Primero, en primera instancia, el tribunal consideró que no se configuró el defecto procedimental alegado por el accionante, pues en tanto las decisiones censuradas tuvieron sustento en ese precedente que abordó los requisitos del artículo 307 de la Ley 906 del 2004, sí se constituía en criterio auxiliar para argumentar la necesidad de la medida de aseguramiento. Segundo, sobre el particular, la Sala considera que, contrario a lo establecido por el juez de tutela de primera instancia, las decisiones censuradas sí incurrieron en un requisito específico de procedibilidad que habilita la intervención del juez de tutela, pero que es diferente al alegado por el accionante, como pasa a explicarse. El artículo 230 de la Constitución Nacional señala que, abre comillas, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial, cierra comillas. Esto implica que las autoridades judiciales pueden acudir a esos criterios auxiliares, pero es necesario que las razones por las cuales lo hacen queden plasmadas en la decisión judicial, pues, abre comillas, la obligación de sustentar y motivar las decisiones judiciales resulta vital en el ejercicio de la función jurisdiccional como garantía ciudadana, cierra comillas. Desde esa perspectiva, al revisar las pruebas aportadas se constata que mediante el recurso de reposición y el subsidio de apelación, el accionante cuestionó el carácter vinculante de la sentencia STP 7221-2018 proferida el 31 de mayo del 2018 dentro del radicado 98507, resaltando que al tratarse de un fallo de tutela, sus efectos eran interpartes. Se constata que las autoridades accionadas resolvieron los recursos con una motivación defectuosa porque no presentaron las razones a partir de las cuales consideraban que el parágrafo segundo del artículo 307 no podía ser aplicado directamente.
y era necesario acudir a la jurisprudencia como criterio auxiliar para adoptar su decisión, especialmente con base en la providencia traída a colación por la Fiscalía. De esta manera, se constata que las decisiones censuradas incurrieron en el requisito específico de procedibilidad denominado, abre comillas, decisión sin motivación, cierra comillas, pues las autoridades accionadas se sustrajeron de revisar el caso a la luz de la ley aplicable, fuente principal de la actividad judicial, y en su lugar optaron por acudir a una decisión que no cumplía con los requisitos para ser considerada criterio auxiliar. Tercero, la trascendencia de este hierro se evidencia en el hecho que el parágrafo segundo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el artículo primero de la Ley 1760 de 2015, es claro en disponer que al momento de determinar cuál es la medida de aseguramiento que debe imponerse, primero debe valorarse si resulta procedente una medida no privativa de la libertad. Abre comillas, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento, cierra comillas. Se trata de una norma que no requiere ser aclarada o armonizada, porque es fiel representación de la voluntad del legislador al proferir la Ley 1760 de 2015. Además, las autoridades accionadas erraron al avalar que la sentencia de tutela STP 7221-2018, proferida el 31 de mayo de 2018 entre el radicado 98-507, cumplía con las condiciones para servir de criterio auxiliar para valorar la procedencia de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía, pues va en contravía de lo que esta corporación ha dicho en otras decisiones, que sí son de obligatoria aplicación porque regulan aspectos esenciales de un derecho fundamental. Así, por ejemplo, mediante la sentencia de tutela STP 16906-2017, proferida por el Pleno de la Sala de Casación Penal el 18 de octubre de 2017 dentro del radicado 94564, mediante la cual se pronunció sobre la aplicabilidad del término máximo de vigencia de la detención a investigaciones y juzgamientos tramitados por la Ley 600 de 2000, esta corporación fue clara en señalar que la voluntad del legislador al proferir la Ley 1760-2015 fue reforzar el uso excepcional de la medida de aseguramiento en el proceso penal, mediante introducción de límites materiales a la imposición de la prisión preventiva y la fijación de términos máximos de duración tanto en cada una de las fases del proceso. Igualmente, consideró la alta corporación que, mediante la sentencia STP 7721-2019, proferida el 11 de junio de 2019 dentro del radicado 104.439, la Sala de Decisión de Acciones de Tutela número 2 había corregido la irregularidad sustancial en la que había incurrido al señalar que las decisiones que resuelvan la solicitud de imposición de medida de aseguramiento podían revisarse en la vía ordinaria mediante el ejercicio de otros mecanismos de defensa, y recogió la normativa sobre los criterios para la imposición de medidas de aseguramiento, resaltando que el requisito establecido en el parágrafo segundo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el artículo primero de la Ley 1760-2015, está vigente. Por lo anterior, la alta corporación finalmente resolvió ordenar al Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, que dentro de un término expedito resuelva nuevamente los recursos de apelación presentados contra las medidas de aseguramiento impuestas por el Juzgado 76 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías de conformidad con el marco jurídico aplicable.